Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización del Congreso por hacer este tipo de eventos posibles y bueno, a la gente que está viendo las intervenciones y las comunicaciones. Bueno, yo soy Sara, soy doctoranda en comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela y la intervención de hoy pues son los primeros pasos de una investigación doctoral que está todavía en una fase un poco primaria. Titulé esta comunicación Metodología para mutilar el cuerpo, ya que el objeto de estudio pues, es la representación cinematográfica del cuerpo humano y las múltiples maneras que tenemos de despedazarlo. La primera pregunta que surge es pues, ¿por qué el cuerpo? ¿No? En la cinematografía, el cuerpo humano como protagonista pues, recibe un tratamiento diferente del resto de la realidad filmada y esto nace de una manera bastante natural. Hasta la nomenclatura de los planos cinematográficos clásicos pues, usan como referencia la escala del cuerpo humano. A pesar de que en este caso, pues vamos a hacer un compendio un poco diferente, la mayoría de la muestra de análisis, pues suelen ser cuerpos feminizados, porque personalmente creo que también reciben un tratamiento específico, sobre todo en el último de los cortes de que nos vamos a referir. El objetivo, pues, sería generar una herramienta de análisis teórico del corte del cuerpo en el cine. Y esto en un principio, claro, puede sonar muy vago, muy genérico, y con el fin de simplificar y de racionalizar de alguna manera, pues, un concepto tan amplio y tan difuso, pues, me voy a basar en lo que de momento, pues, he llamado la teoría del triple corte. Esto sirve para organizar las maneras en que los cuerpos se despedazan y se fragmentan en la pantalla, y que esto pueda ser aplicable, pues, de una manera un poco sistemática, más allá de la muestra fílmica escogida para la investigación. Primero tendríamos el corte de lo real. Después, el segundo sería el corte del plano, o la ausencia del mismo, el fragmentarismo dentro del propio plano. Y por último, el corte de la carne ya en campo. Esta estructura avanza autorreferencialmente, tiene una estructura de muñecas rusas, de lo más amplio a lo más concreto. Y bueno, repito, es una investigación que todavía está en proceso, por lo que la muestra fílmica aún está por definir en algunas partes, pero la idea es que sea representativa, ¿no? Y que busque expresiones concretas dentro de los materiales audiovisuales para dar pie a las connotaciones y a las denotaciones que pueden surgir pues de los elementos concretos propuestos para el análisis. El primero de los cortes sería el corte de lo real, es decir, el plano cinematográfico pues segmenta y modifica la realidad mediante la toma ante la imposibilidad de representar un todo, y relega partes de esta realidad a la espera, es decir, al fuera de campo. Esto es un recurso básico en el cine de terror. Es un tema bastante estudiado, tanto en el cine como en otras artes visuales, es decir, las primeras reflexiones vienen de la imagen pictórica, se heredaron para hablar de fotografía y a su vez pues, se siguieron aplicando con la llegada de la imagen en movimiento. Tanto la foto como el cine pueden tener una lectura de imagen convencional. Dentro de la ficción cinematográfica ya podemos huir un poquito más de la imagen mimética, pues que sí aparece la fotografía, pero sí aplicar los estatus del código y de lo simbólico. Mediante la técnica de la toma, a la hora de la fragmentar de la realidad y el cuerpo, podríamos jugar, por ejemplo, con el encuadre y el fuera de campo, el enfoque y la profundidad de campo o el código lumínico. Todos estos mecanismos, repito, operan en el terror. Por ejemplo, hablando del fuera de campo, pues desde un ruido en un fuera de campo que nos anticipa la acción, la sombra que se genera fuera del campo y aparece en campo como una anticipación. Respecto al enfoque, pues típicos planos en que la persona protagonista está haciendo algo anodino y por detrás vemos pasar al fondo del encuadre un cuerpo, una amenaza en fuera de foco. O después también el código lumínico, es decir, la sombra, los contraluces, cuando la amenaza se convierte en una silueta oscura, nos enseña conscientemente el psycho, el monstruo, la amenaza. O bueno, luego también cuando tratemos el tercer corte, hablando de código lumínico, el color y el blanco y negro también influyen en la percepción. Esto no lo estoy ejemplificando porque creo que son recursos muy genéricos y si una conoce la estructura, la convención del código del terror, muchas veces por una composición de plano ya estamos esperando, ¿no? a que aparezca esa amenaza o que haya un giro de la acción. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que es una parte interesante cuando no podemos ver esa amenaza, cuando es invisible, cuando es incorpórea. No me quiero basar tanto pues, en lo fantasmal, ¿no? En los espíritus, sino que voy a poner un par de ejemplos de cuerpos materiales que no podemos ver. Uno sería Predator y otro sería pues, el hombre invisible. La visión de las personas es muy limitada, no vemos
por debajo del infrarrojo ni por encima del ultravioleta. Nuestro espectro visible es muy limitado, de hecho vemos tan mal que si viéramos perfectamente no existiría la persistencia retiniana y sin ese efecto pues nuestro cerebro no convertiría un número de imágenes fijas por segundo en movimiento y no existiría ni el propio cine. Predator es una película de John McTiernan del 87, es una saga muy amplia, es un ser extraterrestre que para mostrar su valía como cazador debe matar humanos, que está considerada una presa difícil, y utiliza una tecnología de camuflaje que no es perfecta. De hecho, varios protagonistas a lo largo del film, pues achicando los ojos pueden llegar a aprender a verlo y a diferenciarlo, y para el espectador se nos marca con unas líneas, ¿no? Dónde está la amenaza, aunque él tecnológicamente su visión es mucho más avanzada y por eso puede dar caza a los seres humanos. Aquí se juega mucho con el espacio en negativo, ¿no? Con esos planos donde realmente no hay nada, pero sabemos que el cuerpo, que esa incorporeidad está ahí. Con El hombre invisible pasaría algo similar. Es la novela de H. G. Wells, que está publicada en el 1897. Tuvo múltiples adaptaciones a la pantalla. Yo me voy a basar en la última, la que se estrenó en el 2020, dirigida por Whannell y protagonizada por Elizabeth Moss. Es una adaptación muy libre. Argumentalmente es una mujer que es víctima de violencia machista, escapa de una relación tóxica y controladora. Su maltratador, que es ingeniero óptico, utiliza sus conocimientos para crearse un camuflaje más perfecto que el de Predator, pero al final basándonos en lo mismo, para vengarse y atormentarla, ¿no? Para hacerle luz de gas y para que todo el mundo piense que ella está loca. De hecho, ella hay una parte de la película en la que acaba internada en un psiquiátrico. Lo interesante de todo esto, volvemos a lo mismo, son los espacios negativos, es decir, sobre todo en la primera mitad de esta película, se nos muestran espacios vacíos en un plano fijo, donde esperamos que ocurra algo, ¿no? En esa espera que genera la tensión. Em, Sabemos que va a ocurrir algo, vamos a ver la película, se llama El hombre invisible, es decir, es como si ves un condenado a muerte, se ha escapado y al final de la película él se escapa. Te lo esperas, pero la tensión se genera igualmente hacia el público. Em, a nivel anecdótico, me gustaría citar, hay una película que es La mujer invisible en los años 40, producida creo por la Universal, pero que difiere muchísimo, ¿vale? Es una modelo a la que un Mad Doctor la vuelve invisible y es como una especie de comedia ligera, ¿no? Rozando a veces el vodevil, en la que ella decide vengarse de la mafia, pero ni de contenido ni estructuralmente, ni el subtexto es siquiera parecido a las lecturas que hay del hombre invisible. El siguiente corte sería el corte del plano, la ausencia del mismo, jugando con el fragmentarismo. Y para trabajar el corte del cuerpo a través del corte de plano, pues vamos a utilizar dos montajes muy opuestos y también bastante famosos y bastante estudiados. Son ejemplos ya muy analizados que están buscados, pues, adrede, ¿no? Para no tener que poner los vídeos, dada la extensión y que todo el mundo sepa un poco de lo que estamos hablando. Por un lado tendríamos la famosa escena de la ducha de Psycho, dirigida por Alfred Hitchcock en 1960, y por otro lado la escena de apertura de Halloween de Carpenter del 78, ¿no? En el primer caso, en la escena de la ducha, tenemos 52 planos, que son 45 segundos, sobre las que se han escrito ríos de tinta, sobre las que se han hecho documentales. Y bueno, en el caso, lo que me interesa resaltar aquí es que la violencia no está en campo, no existe ese corte de la carne. La violencia la genera el propio montaje, estamos embebidas dentro de un propio efecto Kuleshov que genera ese ritmo, ¿no? Esa atracción entre los fragmentos que están troceando el cuerpo de la protagonista, pero el cuchillo no toca su carne, no en campo. Sin embargo, si le preguntáramos a cualquier persona qué es lo que acaba de ver, responderá que un montón de cuchilladas, aunque anatómicamente esto no exista. Retomamos lo mismo, ¿no? El símbolo, el código de la cinematografía, aunque sí es verdad que esta escena se recrea mucho más en lo que puede ser el concepto del índex, ¿no? En esa huella de lo real que deja la imagen, porque sí nos enseña el cadáver y la sangre después del asesinato. El segundo ejemplo sería La noche de Halloween de Carpenter. Es un film, bueno, pues que tiene un carácter muy, muy fronterizo, ¿no? Con esos planos stalker, ese comienzo del slasher. Es un plano secuencia largo. Nos ponemos en los ojos del asesino, pues que acecha la casa, una pareja de jóvenes, ellos se van al piso de arriba. Después de, no sé, el acto sexual más corto de la historia, él abandona la casa, el asesino coge un cuchillo en la cocina.
Se pone una máscara que es interesante porque fragmenta de nuevo el plano cinematográfico al ponerla delante de los ojos del asesino y va a la habitación donde está ella, creo que está peinándose, mira hacia la cama deshecha, también con un componente de moralidad importante, va hacia ella y le empieza a apuñalar. Lo curioso de esto es que el asesino mira al cuchillo, o sea, mira hacia un lado. Nadie, absolutamente nadie apuñalaría a una persona mirando hacia su lateral. El corte de la carne, de nuevo, queda en fuera de campo. Pero si de nuevo le preguntáramos a una persona que acaba de ver, nos contestaría también que ha visto puñaladas. El plano secuencia sigue y cuando por fin cambia, ¿no?, el contraplano, como decía Biosca, ¿no?, pues nos devuelve como una bofetada, pues ese Michael Myers de un niño de unos 6 años, ¿no?, con un cuchillo enorme, y es ese golpe de efecto al enseñarnos el asesino. Habría múltiples ejemplos, ¿de acuerdo? Por citar otra película famosa que se me ocurre ahora mismo, pues la secuencia inicial también de Tiburón, en donde no vemos lo que está pasando debajo del agua, etcétera, ¿no? Ha sido una táctica muy usada, para dejar la violencia explícita fuera del plano. Y por último nos iríamos al tercer corte, vamos a hablar del corte de la carne. Este es muchísimo más explícito, la carne cortada violentamente y en campo, si estuviera relegado aún fuera de campo, entraría en la categoría anterior. Digamos que en un cierto momento histórico las películas pueden empezar a representar explícitamente el corte y de la carne, incluso a recrearse en él. Hay una disminución de la censura propia y ajena en este sentido. Y, sin embargo, siguen funcionando varios mecanismos de distanciamiento para evitar la crudeza de las imágenes. Voy a analizar tres que empecé a identificar. Por una parte, sería el distanciamiento, llamémoslo más sentimental, es decir, nos podemos permitir matar con mayor crudeza al secundario, al poco importante, con la persona con la que hemos empatizado menos. Dentro de aquí hay un mecanismo bastante torticero, pero muy interesante, que es el castigo, ¿no? Menos mal que con el tiempo pues han ido surgiendo otras lecturas diferentes dentro del terror, pero el castigo, un comportamiento inadecuado, estuvo presente, bueno, y sigue presente durante muchísimo tiempo. Eh, Mi reflexión personal sería que, digamos que aunque se elimina, por ejemplo, el famoso código Hays, muchos psicos pues siguen siendo asesinos a sueldo de carácter moralista que se recrean con las víctimas que tienen un comportamiento inadecuado, como herederos, ¿no?, de este código. El segundo mecanismo de distanciamiento podría ser la hipérbole, la exageración. Queda muy claro en subgéneros como el gore, por ejemplo, en donde en muchas películas nos distanciamos porque vemos que estos miembros amputados volando, estos litros de chorros de sangre llegando al techo, esas tripas saltando, no se corresponden con una realidad corporal. Entonces esto genera pues un efecto de distanciamiento empático en el público, ¿no? El gore, por definición, es gráfico, y con la violencia explícita y en campo, aunque acaba mezclado con otros subgéneros en muchos casos, como puede ser con otros géneros como la comedia y con este tipo de mecanismos, ¿no?, tan hiperbólicos, no genera un efecto buscado, pero no tan dramático. Y como tercer mecanismo tendríamos lo quirúrgico. En otras ocasiones pues se mezcla lo médico, lo quirúrgico, como una suerte de excusa argumental para presentar el cuerpo troceado en el quirófano. Esto va muy vinculado también con la modificación corporal, lo aséptico de la clínica, su iconografía. Por ejemplo, lo ha tratado mucho Didi Uberman. Como ejemplo voy a utilizar dos películas también muy diferentes y muy contrapuestas. Una es Los ojos sin rostro, de George Franju, del 1960 también, y otra sería Rabbit, de David Cronenberg, de 1977. En el primer caso, pues tenemos una figura de un Mad Doctor que rapta a mujeres jóvenes, ¿no?, para poder realizarle un trasplante de cara a su hija, que es un personaje pues muy fantasmagórico, que porta una máscara blanca y que no se nos enseña. Ese sería otro tipo también de fragmentarismo. Lo que me interesaría aquí sería la escena del quirófano. No es una escena especialmente larga, pero sí es muy explícita y generó muchos problemas en su momento esta película, bueno, y lo sigue generando actualmente. Creo que hubo algún debate sobre esto en Francia hace poco. Em, nos separa mediante la ausencia de color y mediante el filtro de la clínica.
el material médico. Luego hay otra secuencia dentro de esta película también muy interesante, que es sobre el rechazo de los injertos de piel en la cara de su hija. Es una escena compuesta de imágenes fijas donde tenemos una voz en off del doctor hablando del procedimiento médico y del rechazo, ¿no? Esto lo vamos a ver también en el segundo ejemplo, en Rabbit, ¿no? Donde también lo clínico es una excusa explícita. Cronenberg ha sido ampliamente analizado y la modificación corporal es muy básica en su filmografía. Argumentalmente, Rabbit va de una mujer, tiene un accidente de moto, le hacen en una clínica que realmente es de cirugía estética unos injertos de piel y acaba desarrollando una suerte de vulva en el sobaco, de la que sale un pene con una punta, que es una especie de pene vampírico y que necesita sangre humana, y la gente de la que se alimenta se transforma en una suerte de zombies. Así verbalizado parece un poco loco, pero dentro de lo que es el imaginario de la película funciona muy bien. En este caso se trabaja también el tema de las monstruas y de la modificación corporal, que es un tema que me interesa mucho a nivel de investigación, que también hay bastante filmografía al respecto. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? En la clínica, la figura del Mad Doctor. Lo importante aquí es la escena de la operación, que tiene una estética muy aséptica, muy quirúrgica, en este caso a todo color, predominando sobre todo el verde clínico, el verde médico y el rojo de la sangre. El distanciamiento sale también de que mientras van cortando a la protagonista, como con una trasquiladora de ovejas, donde le van arrancando trozos de piel, estos trozos se van colgando detrás del personal de quirófano. Volvemos a tener a los propios médicos, en este caso no en off, ¿no? Sino diegéticamente, nos van explicando el procedimiento. Esto también es poco realista en el sentido de que un cirujano operando no le está explicando a sus compañeros de operación el procedimiento que saben realizar y que están ejecutando. Pero también para el espectador se genera este distanciamiento médico, como ya hablamos también en Los ojos sin rostro. Todo esto sirve para distanciarnos de los horrores que estamos viendo con respecto al corte explícito de la carne en el campo. Y bueno, no sé si me estoy pasando de tiempo. Yo hasta aquí he llegado. Gracias de nuevo a la organización y a todas las personas pues, que estáis escuchando y un placer poder participar en el congreso. Gracias.